Bueno, pues vamos a seguir con la clase 11. Seguiremos viendo las estructuras algebraicas, algunos ejemplos de estructuras algebraicas. Y bueno, vamos a recordar lo último de la clase pasada que vimos la definición de grupo. Entonces, recordemos que un grupo, entonces, un grupo eh, oh, G con una operación binaria asterisco, o sea, es un conjunto G con esta operación binaria que satisface tres propiedades, que es asociativo. Entonces, o sea, G con la operación binaria, ¿sí? O sea, eso quiere decir que X por Y por Z es igual a X por Y por Z, ¿ok? Entonces esta era una. La otra propiedad es que tenía un neutro. Entonces G tiene un elemento neutro E, o sea que este neutro lo que hace es que al multiplicarse por la izquierda es lo mismo que no hacer nada, o sea, te deja invariante al elemento X. Y bueno, y es lo mismo que si lo multiplico por la derecha. O sea, y esto es para toda X en G. O sea, existe un elemento que le estamos denotando por E que le pasa esto. Y la última es que G tiene inversos. O sea, es que para toda X en G existe un elemento que lo voy a denotar así, X a la menos 1 en G, tal que X por el inverso es igual a neutro y es igual a X a la menos 1 por X. Y aquí ya le estoy poniendo pero es asterisco. A ver. Eh, ¿Sí? Bueno, eso es para recordar lo que era un grupo. ¿Ok? Y entonces le voy a poner 1, 2 y 3 mejor. Ahora, para tener en mente un ejemplo, pues pueden estar pensando en los enteros con la suma. Entonces, lo estamos viendo de una manera muy general, pero en realidad hay varios ejemplos de estos que ya conocemos, o sea, de este tipo de conjuntos con esas operaciones binarias. Entonces, como que el tip para empezar, por ejemplo, es tener en cuenta a los enteros con la suma, ¿sí? Entonces, es como ahora es tener en mente a los números enteros con la suma, ¿sí? Entonces, a ver, rápidamente veamos qué es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que para cualesquiera tres enteros, o sea, se vale lo siguiente. Que m, o bueno, le voy a poner las mismas letras, que x más y
más z, o sea, que x más y y luego más z es lo mismo que agarrar x y sumarle y más z, ¿sí? Entonces esa es la primera propiedad. Ahora, ¿quién sería el neutro aditivo de los enteros? Pues es el 0, ¿no? O sea, 0 más x es igual a x, que es igual a x más 0. O sea, no importa si lo sumas por la izquierda o por la derecha. Acá lo que pasa es que con la suma es conmutativo. Pero hay ejemplos en los que no son conmutativos. Acuérdense que cuando es conmutativo los grupos se llaman abelianos. Eso también lo vimos la vez pasada. O sea, este es como un extra. O sea, si hasta ahí acaba lo de grupo, pero si además, si adicionalmente cumple que G es ser conmutativo, entonces se llama G con su operación binaria se llama grupo abeliano. Bueno, entonces, en los enteros, pues tenemos esto. Y para todo entero X, entonces todo esto se satisface para cualesquiera X, Y, Z en los números enteros. Y todo esto, y la segunda propiedad pues, se vale para cualquier X en los números enteros. O sea, 0 más cualquier cosa siempre es la otra cosa. Y para cualquier número entero siempre puedo encontrar otro número entero que lo voy a denotar por menos x. Que este vendría siendo este elemento de acá. Tal que menos x más x es igual al neutro. Y pues que eso es lo mismo que x más. Y le voy a poner así, menos x. Entonces al final de cuentas, lo que estoy pensando como por esto es un símbolo. Un símbolo pues, que tiene estos dos como caracteres. O sea, sí, o sea, todo esto es como si le llamara un y, por decirlo de cierta forma. Entonces simplemente estoy utilizando esta notación que es sugerente a lo que ya conocemos pues con la aritmética de números enteros y con lo que hemos trabajado desde la primaria. Entonces por eso es que a este símbolo que lo estoy denotando aquí por menos x, lo estoy denotando justo así. O sea, pero lo que tiene que tener en cuenta es que simplemente es una simbología que hace referencia al inverso bajo esta operación que en este caso sería la suma de números enteros. Ahora, en este caso le puse a la menos 1. ¿Por qué? Porque también, pues porque también como que hace referencia a que es el inverso bajo esta operación, que al escribirla así como asterisco, pues es una notación que como que recuerda al producto de números. Pero no necesariamente les digo que tienen que ser números. Entonces también otros ejemplos que a lo mejor van a ver pues en geometría seguramente o en álgebra superior, pues es por ejemplo el producto de matrices. Entonces el conjunto de matrices, no sé, por ejemplo, cuadradas o invertibles o sea, el conjunto de matrices invertibles no sé, por ejemplo, de 2 por 2 o de n por n, con el producto de matrices forman un grupo. Donde ahí el elemento neutro es es la identidad, la que tiene unos en la diagonal. Entonces es otro ejemplo de cosas que forman un grupo, que tienen esta estructura de un grupo. Ok,
Bueno, entonces este es así como extra, nada más es para que tengan en mente un ejemplo claro de algo que conocen, que son familiares con los enteros y que tienen esta estructura algebraica. Ahora, les había dicho que como, no sé, como breviario cultural, que si solamente cumple uno, si es asociativa, entonces se llama semigrupo. Entonces, si G solo es asociativa, cumple solo uno, se llama semigrupo. O sea, esto es grupo. Nada más es como breviario cultural. O sea, realmente la estructura algebraica que considero que es importante es la de grupo. O sea, bueno, todas son importantes, pero para empezar ahorita vamos a hacer énfasis en los grupos. Y, y si esta cumple uno y 2, se llama monoide. Bueno, ok. Entonces, si le agregas la tercera, pues ya caemos dentro de los objetos que nos interesan, que son los grupos. Si además tenemos la suerte de que la operación del grupo es conmutativa, se llama grupo abeliano. Entonces ahorita solo estamos viendo las definiciones y no vamos también a profundizar tanto en esto porque de hecho da para muchísimo. La teoría en torno a los grupos es demasiado extensa. Entonces da simplemente para un curso completo de un semestre de estar hablando solamente de puros grupos. Son objetos que salen, les digo, en todos lados. En geometría también lo van a ver, por ejemplo, con las simetrías, los grupos de simetrías. Entonces, con los grupos de transformaciones también, que no sé, hay algunos que son importantes en geometría. Entonces, bueno, pues ya se los encontrarán. Entonces, sigamos nosotros. Entonces, quiero dar un ejemplo de una estructura algebraica que no es necesariamente números para que lo tengan presente y que está cercano a lo que hemos estado viendo de teoría de conjuntos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, ahora sí es el ejemplo 11.1 y entonces vamos a tomarnos un conjunto y entonces si yo me considero ahora a su conjunto potencia y con la intersección, vamos a ver que con esta operación, que es intersectar subconjuntos, es un monoide, o sea, y nosotros les digo, un poco ahorita nos vamos a olvidar del nombre, pero pues vamos a probar que es asociativa y que tiene un neutro. ¿Ok? Bueno, y pues, a ver, entonces aquí que sea asociativa, pues es claro, o sea, se tiene se verifica fácilmente lo siguiente, o sea, que si yo me agarro la intersección de tres conjuntos, pues va a ser lo mismo que agarrar, o sea, de estos tres conjuntos, primero intersecto A con B y luego con C, es lo mismo que si yo agarro la intersección
de A con la intersección de B con C. Entonces esto pasa para cualesquiera tres conjuntos, bueno, subconjuntos, en este caso, que estén en la potencia. Bueno, lo voy a poner así para cualesquiera tres subconjuntos de X, que eso significa que estén en la potencia. Acuérdense que la potencia de X, de un conjunto X, es el conjunto de todos los subconjuntos. Entonces esto siempre pasa, se los dejo a ustedes que lo verifiquen, o sea, realmente no es muy complicado. Y la otra observación es que pues tiene un neutro bajo la intersección, y pues ¿quién sería el neutro con la operación intersectar? ¿Alguien tiene alguna idea? El neutro de la potencia de un subconjunto con la operación intersectar, de la potencia de un conjunto, ay, no me quedo. Es X, ¿no? Es el mismo, es el conjunto, es todo el conjunto. ¿Por qué? Porque para toda A que sea un subconjunto, pues se tiene que X, o bueno, le voy a poner que A inter X, pues es A, ¿cierto? Como todos los elementos de A son elementos de X, pues la intersección es A. Y bueno, y esto es lo mismo que si yo, o sea, también es conmutativa esta operación de intersectar. Entonces aquí no hay... Sí, sí. No le estoy dando bien porque se traba en algunas partes. No sé si soy la única. A ver, permíteme. Bueno, pues espero que ya no se vuelva a trabar. Entonces, Todo bien. ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces este es un ejemplo de una estructura algebraica asociativa y que tiene un neutro. Y hay otro que pues es bastante similar, que es el siguiente. Otro ejemplo hay. Pues es el mismo, nada más que ahora con la unión. O sea, 11.2. Entonces, si yo tomo... Bueno. Entonces, el conjunto potencia de X con la unión también es una estructura algebraica asociativa con neutro. ¿Y aquí quién sería el neutro con la unión? Pues sería el vacío. Y pues es parecido al anterior. O sea, ver que la unión de tres conjuntos, de tres subconjuntos de X es asociativo, pues es fácil. Y pues claramente cuando unes un subconjunto con el vacío, pues te queda el subconjunto por lo que es el neutro bajo la operación binaria unión. Y de hecho también es conmutativa. Con, y conmutativa.
También la intersección es conmutativa. O sea, A unión B es lo mismo que B unión A. Y en el anterior, A inter B es lo mismo que B inter A. Entonces son dos ejemplos que reflejan que las estructuras algebraicas pueden, o sea, que hay objetos que poseen esta estructura algebraica que le habíamos llamado monoide, que no necesariamente son números. Entonces las estructuras algebraicas pueden tener diferentes naturaleza. Y entonces ahora vamos a ver un teorema que sí es propio de lo que... ¿Luego? Perdón, profe, o sea, lo que está tratando de decir, sí, o sea, lo que estoy entendiendo, dígame si estoy mal, el maestro de sobre retrospectivas, tal cual, o qué es lo que trata de decir en este ejemplo. Pues lo que trata... Si voy bien o voy mal mi idea, por favor. Lo que trato de decir es que esta definición abstracta que dimos de grupo, por ejemplo, o sea, hay objetos en matemáticas de diferente naturaleza que cumplen con estas propiedades. Por ejemplo, con la 1 y con la 2, pues acabamos de ver que el conjunto potencia con la intersección y el conjunto potencia con la unión satisfacen que son asociativos y que tienen un neutro. Entonces, en la de la intersección, el neutro era todo el conjunto X, y en la de la unión era el conjunto vacío. Ahora, esto es para hacer hincapié en que estructuras algebraicas como los grupos salen en diferentes áreas y que el esfuerzo de esta abstracción, de decir esta definición con como un conjunto, con esta operación binaria, que cumplen estas propiedades, no es en vano, sino que tiene un porqué. Y el porqué es de que tú, abordando el estudio de estos objetos algebraicos de esta manera abstracta, resuelves simultáneamente problemas de varias áreas. Porque hay muchos objetos que poseen estas estructuras algebraicas, que cumplen con estas 3 propiedades o con estas 2 o no sé. Y entonces el que tú lo trabajes en abstracto, vale la pena, o sea, vale el esfuerzo esta abstracción, porque no solamente te estás enfocando, por ejemplo, en números, en los números naturales, en los números enteros, en los números reales, sino que el definirlo así con una operación binaria arbitraria, que siempre y cuando satisfaga estas 3 propiedades, resuelve simultáneamente problemas en geometría, en álgebra, en análisis, por ejemplo acá en teoría de conjuntos. Y entonces tú, al demostrar cualquier propiedad así en abstracto, automáticamente la tienes no solo para los números, sino para otros objetos. Entonces eso es como que la filosofía de estos ejemplos. O sea, es exhibir, para empezar, un ejemplo. Ok. O sea, a lo mejor esto también es como una curiosidad nada más. No sé, que la potencia con la unión son asociativos y tienen un neutro. No sé, está curioso. Pero por un lado es un ejemplo de un objeto en el que hemos estado trabajando ya desde hace un tiempo, que es la potencia de un conjunto. Y que la potencia la puedas equipar con esta estructura algebraica, pues también es una curiosidad, pero también deja entrever que existen objetos que no necesariamente son números, para los cuales se satisfacen estas propiedades algebraicas. Y entonces ahorita pues acaban de empezar y a lo mejor no van a tener tan a la mano a varios. Sin embargo, sí se les van a presentar de manera inmediata, por ejemplo, en geometría analítica. Como les decía hace rato, en los grupos de simetrías, por ejemplo, de un cubo, o de un tetraedro, o de un cuadrado. O sea, esas simetrías cumplen con estas propiedades algebraicas. Y más, o sea, también, por ejemplo, las traslaciones en R2 o en R3.
Bueno, en general las isometrías de R2 y de R3 también forman un grupo. Entonces, las reflexiones, ¿sí? Entonces, por diferentes lados surge la necesidad de estudiar de manera abstracta objetos que cumplan estas propiedades. Entonces, esa es como que la filosofía, y pues aquí pusimos un pequeño ejemplo como para ver algo. Otro ejemplo de una cosa que sería un monoide para nosotros serían los números naturales. Los números naturales son asociativos con la suma y tienen un neutro que es el cero. Sí, entonces también por eso les estaba diciendo que un ejemplo de grupo tengan en mente a los números enteros. Entonces esto es como para fijar ideas cuando uno esté haciendo las demostraciones o esté sacando los resultados, pero en realidad lo estamos haciendo de una manera general que abarca todo ese espectro de ejemplos y de objetos que les digo, unos muy concretos y otros más abstractos, pero todos se están abordando con esta argumentación. Por ejemplo, este resultado que estaba a punto de poner, lo vamos a abordar de esa forma, desde una perspectiva general que engloba a todos. O sea, los ejemplos que les van a salir ahorita y los que les van a salir dentro de 2 años en alguna clase. Entonces, o sea, este es un teorema. Teorema 11.3. No, ya sí, 3. Y se llama la ley de cancelación por la izquierda. Y si se ponen a pensar, son cosas obvias cuando lo piensas en números o cosas con las que uno está muy familiarizado. Dice lo siguiente: si tenemos un grupo G con su operación binaria, que le vamos a poner asterisco, un grupo, y tenemos dos elementos X, Y en G, ahí. Entonces, para toda G en G, o sea, para todo elemento del grupo, se tiene que G por X es igual a G por Y. Sí, solo sí. X es igual a Y. ¿Ok? Entonces otra vez, ustedes, por ejemplo, por eso era lo del tip que les decía, cuando veamos este tipo de enunciados abstracto, ustedes deben de tener en la mente dos cosas. La primera es a los números enteros con la suma que se valen esta propiedad. O sea, con los números enteros lo que diría es que G más X es igual a G más Y, siempre cuando X, o sea, sí y solo sí, X es igual a Y. Así se traduciría para objetos que conocemos que son números. Entonces, lo primero que les sugiero, o sea, es tener a los enteros en mente a la hora de realizar las demostraciones o de querer entender el enunciado de uno de los resultados, como es la ley de cancelación por la izquierda. Lo segundo que tienen que tener en mente es que la manera de que lo estamos abordando es general y que entonces sobrepasa a los números enteros y a los números que conocemos, a los reales o los demás. O sea, vale en un contexto muchísimo más amplio. Entonces, tienen que tener presente que este esfuerzo que estamos haciendo, en lugar de ponerle G y ponerle Z con la suma, estamos ganando que lo vamos a hacer para también, por ejemplo, para
para los racionales, para los reales, para los complejos, al mismo tiempo. Entonces, y eso es por decir unos, pero también para el grupo de isometrías del plano o del espacio de Rn, o también que otros grupos hay. O sea, bueno, en geometría salen muchos grupos de transformaciones, o sea, que ya las verán luego, y pues también lo estamos abordando para esos, también para matrices, para el conjunto de matrices invertibles, también va a valer esa propiedad. Entonces, a lo que voy es de, esta prueba es la misma para todos esos, lo único que cambia es llamarle de diferentes nombres al grupo, cambiar la operación. Por ejemplo, podría ser también el grupo de funciones invertibles de un conjunto en otro. Con la operación asterisco sería la composición. Entonces, en todos esos contextos vale lo que vamos a decir. Entonces, vamos a demostrar esto. Y bueno. Y por ejemplo, también, de hecho, el que lo hagamos así va a valer para la suma y para el producto menos el cero, porque como vamos a ver en estructuras algebraicas que tengan dos operaciones binarias o que tengan un producto que va a estar definido, o sea, que va a satisfacer, que va a ser un grupo si le quitas el cero, por ejemplo en los campos, que es lo que estoy teniendo en mente, pues también vamos a tener esta propiedad. Entonces, digo, ahí claro que le tienes que quitar el 0 porque si no, porque el neutro multiplicativo pues es el 1. Pero entonces ya vamos a tener también esto. Y básicamente, si fuera el producto, lo que tienes que hacer, y tanto con el producto como con la suma, pues sería despejar para poder tener este resultado. Entonces acá lo que estamos diciendo en el fondo es que se vale despejar. Pero ¿cómo es la manera de argumentar que esto de despejar, de que pasas sumando o que pasas, o sea, o restando o, ¿sí? O multiplicando y dividiendo de un lado del otro? Vale, pues la argumentación es la siguiente. Pues tenemos que G por X es igual a G por Y. Sí, solo sí. Pues G a la menos 1 por G, digo, por G por X es igual a G a la menos 1 por G por Y. O sea, multipliqué de ambos lados de la igualdad por G a la menos 1. Pero esto se satisface. Sí, solo sí, pues ahora voy a utilizar la asociatividad. Entonces acá voy a agrupar de otra forma. Y acá también. Entonces primero voy a operar G a la menos 1 con G. Y luego lo voy a operar con Y. Y lo mismo con X. Entonces acá estoy utilizando la propiedad 1 de los grupos. Por eso es importante que tengamos un grupo. Para saber que esto es asociativo. Y esto es equivalente a decir que el resultado de esto, como este es el inverso de G, pues este es el neutro. Y acá me queda el neutro operado con Y. Pero el neutro por cualquier cosa es, o sea, no le afecta nada a X. O sea, el neutro por X es X. Y el neutro por Y es Y. Entonces ya tenemos o sea, el resultado, ¿sí? Y entonces con esto probamos que si nosotros tenemos esta ecuación, implica, o sea, siempre sí, solo sí,
el X es igual a Y. Y se llama por la izquierda porque estoy multiplicando por la izquierda a X y a Y. Y pues, pero obviamente también vale lo mismo si hubiera multiplicado por la derecha. Entonces se llama la ley de cancelación por la derecha. Entonces vamos a mencionarla. Ahora, esto también es una observación. Ya no lo vamos a probar porque es lo mismo, nada más que ahora en lugar de multiplicar con G a la menos 1 por la izquierda, pues tiene que ir sería por la derecha. Vamos a enunciarla primero. Entonces, teorema 11.4. Entonces vamos a ver. Pues análogamente tenemos la ley de cancelación por la derecha. Y que quiere decir que si G es un grupo, y me tomo dos elementos en el grupo, entonces para toda G en el grupo, se tiene que, pues ahora voy a X por G va a ser igual a Y por G. Sí, solamente si X es igual a Y. Bueno, y la demostración pues ya la voy a omitir porque es exactamente la misma, solo que por el otro lado. Pues utilizar la asociatividad y la propiedad de que el neutro deja invariante bajo el producto, bajo la operación. Ok. Bueno. Entonces, de nuevo, ustedes lo que pueden, o sea, si quieren entender la idea de la prueba, pueden fijar al grupo de los enteros y ver qué es lo que está pasando ahí. Ok, entonces ahora pues lo que quiero platicarles ahora es de estructuras algebraicas con dos operaciones binarias. También aprovecho para mencionarles que esta parte, o sea, claro que, a ver, ¿cómo lo digo? Esta parte es importante, pero para nosotros no va a ser tan fundamental. O sea, que dominen a la perfección este tipo de argumentación no es el interés por el momento. Por el momento es más bien que se queden con esta filosofía de que se empiecen a enterar que hay objetos abstractos que cumplen con ciertas propiedades algebraicas y que eso es útil. ¿Ok? O sea, un poco es como ir expandiendo esta visión que tenemos de prepa o de secundaria de matemáticas, que es demasiado limitada. O sea, realmente los ejemplos que se ven ahí son básicamente recaen en números o en polinomios o en, ¿sabes? O sea, como cosas muy, muy simples sin profundizar más allá. Entonces, la idea es un poco que se vayan enterando, que se empiecen a enterar que hay mucho más por hacer, o sea, mucho más que estudiar, mucho más que entender, y que hay este tipo de curiosidades que como la de la potencia con la unión y eso, de objetos que cumplen también
con operaciones algebraicas que estábamos, o sea, con estas propiedades de operaciones algebraicas que estábamos más bien acostumbrados a que aparecieran en los números. Pero aquí hay más. Entonces es como que la filosofía es lo que me gustaría que se quedaran principalmente. Y por supuesto que si tienen la capacidad o hacen un esfuerzo sustancial por hacer suyo este tipo de argumentación y de este tipo de técnicas, mejor, porque eventualmente lo van a hacer. Lo que pasa es que es un proceso también. Entonces ahorita te apareció acá y luego te va a aparecer en geometría y luego en álgebra, o sea, en álgebra superior y en álgebra lineal y en cálculo 3 y en cálculo 2 y entonces empiezan a aparecer por todos lados y eventualmente te familiarizas demasiado, ya estás muy familiarizado con muchos ejemplos que satisfacen este tipo de propiedades o las otras que hemos visto. O sea, desde que empezó el curso, como con este tipo de objetos, que si son infinitos, que si es inductivo, que si no, que cómo se usa el principio de inducción matemática, de lo de las operaciones binarias, todo esto así en general, van a ir saliendo por pedazos en diferentes momentos, hasta que hay un momento en el que ya justo surge la necesidad de tenerlo que estudiar a fondo. Por ejemplo, en el caso de los grupos, esto lo haces en álgebra moderna de una manera sustancial. Mientras tanto, te van a ir apareciendo en el camino varios ejemplos y varias de estas propiedades que se pueden demostrar, o sea, que las van a ir demostrando a veces en general, a veces en particular, pero uno se va a ir familiarizando. Entonces, eso lo quería comentar para que también, o sea, no sé si llegaran a sentirse, no sé, como un poco agobiados o no sé, con estas cosas que podrán ser en principio un poco abstractas, pues, o sea, relájense un poco, simplemente es una argumentación general para cosas que ya, o sea, que nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar como los números y que las vamos a requerir para poder seguir con el curso. Ahora, les digo, el esfuerzo no es en vano porque la ventaja es que vamos a tener para un bonche de ejemplos de un solo jalón. Y por otro lado, también la verdad es que no estamos, o sea, no nos estamos metiendo, o sea, para nada profundo, es una embarradita nada más, porque ¿qué es lo que hemos hecho? O sea, acabamos de dar una prueba o sea, muy simple, y la definición, o sea, no estamos realmente metiéndonos ni siquiera poquito, o sea, a la teoría de grupos. Simplemente es como una ligera embarradita de lo que es, a manera de que vayan justo como que expandiendo los ejemplos que conocen o el alcance que tienen estos objetos. Bueno, ya. Entonces ahora sigamos con estructuras algebraicas con dos operaciones. Entonces, pues vamos a equipar a un conjunto. A ver cómo lo ponemos. A ver, en caso de que un conjunto S esté equipado con dos operaciones binarias, que a una le voy a poner gato y a la otra asterisco, como le veníamos llamando. Pues lo vamos a denotar por S, gato, asterisco. O sea, haciendo referencia que ese es un conjunto y que las otras dos son operaciones binarias en S.
Entonces vamos a ya cambiar y a poner una definición. Bueno, entonces tenemos definido definido, bueno, ahorita, ¿qué número era? Ahora 3, 4, 5. No, 5 ya también. No, sí es el 5. Definición 11.5. Los siguientes estructuras. Entonces, pues vamos a empezar con semianillo. Entonces, S asterisco. O sea, y al poner esta tripleta, lo que estoy resumiendo es que ese es un conjunto equipado con dos operaciones binarias. Uno es gato y el otro es asterisco. Entonces es un semianillo. Sí. S con la operación gato. Entonces A es asociativo. Y tiene neutro. Ok. Neutro. Y le voy a poner gato aditivo. Sí, o sea, esta operación binaria aditiva y que se le suele denotar por 0. O sea, o sea, otro aditivo. Entre paréntesis se le voy a poner llamar 0 y denotar por 0. Entonces, de nuevo, o sea, a pesar de que esto vale para objetos muy abstractos, uno como que hace referencia a los números para denotar al neutro bajo esta operación. ¿Sí? Entonces, bueno, B es que con esta es asociativo. Asociativo con neutro. Con neutro le voy a poner asterisco multiplicativo. Y acá le voy a poner, sí, 0 y acá 1 para denotarlo. ¿Ok? Y se le llama unidad a 1. Sí, entonces al neutro con esta operación lo vamos a anotar por 0 y al otro lo vamos a anotar por 1. Aunque de nuevo no quiere decir que
que sea el 0 ni el 1, sino que nada más es una alusión. O sea, este también lo podemos notar por E o no sé. Pero bueno, vamos a seguir esta notación que hace referencia como a los números, o sea, como que te recuerda a los números. Entonces, C, distribución. Distribución derecha e izquierda del asterisco sobre gato. O sea, de nuevo, esto es una propiedad que si tú te fijas en los enteros, la van a tener o en los números naturales. Entonces, esto significa que si yo agarro X y lo multiplico entonces, por Y gato Z, y acá otra vez ustedes en la operación de gato lo pueden pensar como más. Solo, sí, entonces distribuir el producto sobre la suma es lo que ustedes a lo mejor pueden tener en la cabeza para concretar, para tener en mente un ejemplo concreto de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a X por y esto le vas a sumar con gato, digámoslo así, X por Z, ¿sí? Que la suma se distribuye por el producto. Y pues del otro lado también, o sea, si tú tienes X y le estás sumando Y, y luego lo multiplicas por Z, pues esto va a ser igual a X por Z más Y por Z. ¿Ok? Y la otra propiedad a ver, déjame ver. Sí, es que acá quería ver si una se podía desprender de la otra, pero no, aquí esta la tenemos que poner porque no tenemos los inversos. Entonces es de que el 0, o sea, que este es el neutro de la operación binaria asterisco, ¿sí? Entonces piensa en el neutro de la suma. Es un anulador bilateral. ¿Qué significa eso? Pues eso lo que significa es que 0 es un anulador bilateral con el producto. O pues sí, hasta asterisco. O sea, ¿y qué significa eso? A ver, lo voy a escribir aquí para que. Sí, o sea, lo que significa es que 0 por un número X es igual a X por 0, que eso es 0. ¿Ok? Entonces, pues esta es otra propiedad que sabemos que cumplen, por ejemplo, los números naturales. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Pues que los números naturales con la suma. Entonces, a ver, ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y que es por eso que introduje esto de los semianillos, porque realmente tenemos interés en los números naturales. Entonces,
Cuando S es igual a los números naturales, gato es igual a la suma de números naturales y, y asterisco es el producto de números naturales, pues tenemos que eso es un ejemplo de semianillo. ¿Ok? Y entonces ustedes pues, verifiquen un poco que se satisfacen esas propiedades. Pues que sea asociativo, pues eso, con la suma es obvio, ¿no? O sea, no importa cualesquiera tres números naturales x, y, z, no importa si tú sumas primero x con y y luego le sumas z, a que si tú agarras eh, a x y le sumas la suma de y con z. ¿Sí? O sea, puedes mover los paréntesis para operar la suma de tres números naturales. El neutro aditivo, o sea, quiere decir que existe un elemento que al sumarlo no le pasa nada. Y pues sí, 0 más cualquier otro número natural, pues no es el número natural. O sea, 0 más n es igual a n para toda n en los naturales. Ahora, con el producto de números naturales, pues también es asociativo. Y el 1 funciona como 1. ¿Sí? Entonces, con el producto del 1 es el neutro. Entonces, pues también los naturales tienen un neutro multiplicativo, que es el 1. Y aquí, pues es otra vez la distribución del producto sobre la suma. Pues esto es algo que también estamos acostumbrados, o sea, a, a trabajar así con los números naturales. ¿Sí? Y pues que 0 por cualquier número natural es 0, pues eso es otra propiedad que sabemos que satisfacen los números naturales. Ahora, de nuevo, estamos por definir exactamente la suma y el producto de números naturales. Entonces, este es un ejemplo que todavía a lo mejor no podríamos trabajar porque nos falta definir exactamente qué es lo que vamos a entender por sumar y por multiplicar. Pero a pesar de eso, como ya tenemos cierta experiencia de años anteriores trabajando con estas operaciones, podemos darnos, o sea, adelantarnos un poquito y darnos cuenta que esto es cierto, que los naturales con el producto y con la suma tienen una estructura de semianillo. Entonces sigamos porque quiero definir dos más y con eso, pues ya terminar. Entonces la siguiente definición es la de anillo. Bueno, pero es que ya le había puesto acá definición. Entonces lo voy a poner, bueno, sí. No, pero entonces este era ejemplo 11.6. Acá ya me equivoqué. 11.7. Entonces, un conjunto con dos operaciones binarias es un anillo. Si cumplen estas propiedades, sí. S con la suma es un grupo abeliano. Que eso ya sabemos lo que es. B. El conjunto S menos el 0. O sea, le voy a poner así. SX, que como que le estoy quitando ahí el 0, ahorita lo voy a definir. También es un grupo abeliano. Con neutro
con neutro multiplicativo 1. Y acá le voy a poner donde S a la tachecito, lo que significa es, no es una X, es como una cruz más bien. S a la cruz lo que significa es que le estoy quitando el 0 a S. Ahora, ¿qué es 0? Pues porque sé que para empezar la primera condición que puse es que con la suma fuera un grupo abeliano, y acá le voy a poner igual que lo hice en el B, con neutro, gato aditivo 0. ¿Sí? Sí queda así. O bueno, más bien así, con neutro gato aditivo 0. Entonces aquí al neutro de la operación gato le estamos llamando 0. Y entonces a ese 0 es a ese elemento que le estoy llamando 0, que es el neutro con la otra operación, con la operación gato, se lo estoy quitando, y eso es a lo que estoy llamando S a la cruz. Pero bueno, y de hecho acá no necesariamente le voy a poner que sea abeliano. O sea, nada más es un grupo con neutro. Acá la regué un poco. Entonces es un grupo con neutro. Sí. Ok. Oh, pero de hecho también... No, a ver. No, de hecho también lo voy a reducir porque le quiero pedir todavía menos. Es asociativo con neutro. Entonces le voy a quitar la existencia de inversos en principio, porque si no lo voy a volver muy rico de estructuras algebraicas. O sea que el siguiente es el que sí le voy a pedir, que es el de campos. Entonces, con el producto solamente va a ser asociativo, va a tener un neutro. Y que lo pude haber resumido como monoide, pero acuérdense que esa realmente la vamos a... Nada más fue un breviario cultural. Y la tercera propiedad, pues es que también sea distributivo por la derecha y por la izquierda del producto sobre la suma aquí gato. Entonces, o sea, y lo que significa pues es lo mismo que la otra vez. X pues esto va a ser igual a X por Y más X por Z. Y la otra va a ser, si acá tengo X más Y por Z, eso va a ser igual a X por Z más Y por Z. Ok, o sea, eso es lo que significa. Y el último que quiero ver es el de campo, que ahora sí. Entonces, ya no me acuerdo cuál era. 11.7 me parece. Entonces, un conjunto con dos operaciones binarias es un campo.
¿sí? S con la suma es un grupo. Es un grupo abeliano con neutro gato aditivo 0, que así lo vamos a anotar. B. Cuando le quito el 0 con el producto, con neutro. Y ahora sí le voy a pedir que sea un grupo. O sea, ahora sí quiero que tenga inversos multiplicativos. Y que tenga un neutro, asterisco. Uno. Ok. Entonces otra vez, a ver, ejemplos de... un ejemplo de un semianillo. O sea, estos realmente son los que quería hablarles. O sea, estos son realmente los que vamos a utilizar, que son semianillo, y el ejemplo de semianillo que vamos a estar explotando va a ser el de los números naturales. Luego viene el de anillo, que el ejemplo de un anillo es los enteros con la suma y con el producto. Entonces vamos a poner aquí eso. Ejemplo 11.7. Entonces, o ejemplos, vamos a poner varios. Y entonces, de nuevo, salvo porque no hemos definido bien las operaciones acá y estos conjuntos, pero ejemplos bien conocidos que ya sabemos es los números enteros con la suma y el producto de números enteros usual de toda la vida es un anillo. Ejemplos de campos. Los racionales con la suma y con el producto es un campo. Y entonces vamos a ir viendo, o sea, a ver, pues de los enteros ya sabemos que, pues que son asociativos y que con la suma, y que el 0 es un neutro para la suma. Y lo que nos estaría faltando ver, o sea, o bueno, observar es lo de los inversos aditivos, pero pues que son, que es pues restarle, sí, o sea, multiplicar por -1, digámoslo así, o sea, bueno, para todo, para todo entero k, o sea, su inverso aditivo pues es -k, ¿sí? Entonces, pues sabemos que esto tiene una estructura pues de anillo, y ahora falta ver que se distribuye también por la suma por el producto, o sea, el producto sobre la suma más bien. Y eso pues sabemos que también pasa. Y pues ahora con los números racionales, lo mismo, o sea, la asociatividad, el neutro sigue siendo el 0, el neutro aditivo, el neutro multiplicativo es el 1, porque 1 por cualquier número racional pues es el número racional. Entonces, estos cumplen con esto, y aquí la diferencia es que al tener estos cocientes de la forma P entre Q con P y Q en Z, que son los números racionales, pues entonces tengo los inversos multiplicativos, ¿sí? O sea, a ver, el inverso multiplicativo de 2/3 es 3 medios, ¿sí? Entonces, la ventaja de tener estas fracciones es que voy a tener también la existencia de los inversos multiplicativos, y por lo tanto va a resultar que va a ser un grupo también
salvo para el 0. Por eso es que aquí le estoy quitando el 0. Entonces, o sea, esta propiedad de que sea un campo sería que Q menos el 0 con el producto de números racionales es un grupo abeliano. Y pues sí, pues es asociativo, el 1 es el neutro y los inversos existen salvo para el 0. Pero pues este conjunto, como lo habíamos definido, es justamente Q menos el elemento 0. Ok, otro ejemplo de campos son los números reales con el producto. Igual, lo mismo, siempre... aquí que puse. Es un campo. Son ejemplos que conocemos que satisfacen estas propiedades y pues claro que hay que definir bien lo que vamos a entender por cada uno de estos, incluso definir qué va a ser los enteros, qué van a ser los racionales, que lo haremos próximamente. Pero esto es como para que tengan en mente algunos de estos ejemplos, o sea, que ya los han trabajado, que ya los han manejado, pero que, los han manejado con anterioridad, pero pues todavía no los hemos definido explícitamente aquí, pero pues ya lo haremos en algún momento. Ok, a ver, pues lo vamos a dejarle por hoy hasta acá. La siguiente clase, quiero ver un resultado que tiene que ver con esta parte de acá. Que cuando tú le exiges un poco más, o sea, lo enriqueces con más estructura algebraica a un conjunto, puedes deducir esta propiedad. Entonces, ¿qué es enriquecerlo más? Pues es pedirle lo siguiente, por ejemplo, que sea un anillo. Entonces, con semianillo no puedo deducirlo, pero si le pido que sea un anillo, entonces ya puedo no pedirle esta propiedad y la puedo desprender de las otras. O sea, puedo deducirla de las anteriores. O sea, de las propiedades de anillo puedo deducir esto. Entonces, con eso quiero empezar, porque también ese es un resultado pues que se suele ver en cálculo en los números reales, pero pues la prueba es exactamente la misma, no hay mucho más dificultad que hacerla para un anillo, entonces pues ya la vamos a hacer para anillos. Y pues bueno, con eso sería todo por la clase de hoy.